Bueno, entonces les saludo a los de la grabación y a las de la grabación, a los de en vivo y a las de en vivo, a todis, en general. Entonces, hoy día vamos a resolver este ejercicio. Este ejercicio, lo que me piden, uno, es continuidad en todo R cuadrado. Y dos, encontrar fx a como 0 y fi a como 0 y de hecho y definirlas, vamos a poner y en R cuadrado. Digamos que hay que definirlas en todos lados, en todas partes. Con A en R. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿ya? Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver de la función es que está definida con restricción en valores de ¿quién? De i solamente. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo tomar cualquier valor de x y debería estar bien definida, y eso se puede probar fácilmente. O sea, ustedes la ven ahí con su mente, la van evaluando y claro, como que se define bien para todo valor de x, pero se pone rara con el valor de y. ¿Por qué? ¿Por qué se pone rara para valor de y? ¿Alguien me puede decir? La raíz. La raíz, justamente. Entonces la raíz define una restricción aún más grande. Entonces esta restricción, lo primero que tenemos que hacer es imaginarla en el plano, esta restricción. Entonces si nosotros tenemos eh, el plano, el espacio 3D, x, y acá pongo a f de x, y, noten que esta función está definida solamente para los valores de... O sea, no, está definida en todo el plano, ¿cierto? Porque se hace 0 en otro caso. Pero la función, la primera parte de la función, eh, aquí, en donde i es menor a 0 y 0, ¿cierto? Así como para acá, por ahí, para que se vea bien tridimensional el dibujo, ¿cierto? Aquí es 0. Ahí en todas partes es 0, ¿cierto? Se ve un poco, ¿o no? Y en otro lado, que no sea justo en la frontera, y esto es lo interesante, que toda la frontera tiene un comportamiento medio extraño, está definida la función. ¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer yo es encontrar continuidad en R2, pero como esta función tiene rarezas, 1 en la frontera, 2 en el 0,0, entonces lo mejor que puedo hacer es ir definiéndolas por parte. O ir revisando su continuidad por parte. Entonces, acá les tengo el gráfico de la función, que como ven, se parece a lo que dibujé, pero está rotado. Entonces aquí, ahí está el 0, ahí es 0. Perfecto. Entonces veamos, el gráfico no necesariamente está dado, pero es algo que esta intuición ustedes tienen que tenerla, por lo menos. Esta intuición de a dónde tiene a dónde podría ocurrir un problema. Y hubo una discusión en la otra ayudantía sobre la continuidad de 1 sobre x, y la respuesta es que la 1 sobre x es continua sobre todo su dominio, porque las funciones pueden ser continuas sobre su dominio. Lo que no es continuo es si yo la defino así para x en 0 y así para x en otro caso. Es decir, no es extensible a una función continua en todo R, pero en su dominio r menos 0, 1 sobre x sí es continua. Así que ojito con eso. Por eso siempre que les preguntan continuidad, les van a preguntar una función definida en pedazos. ¿Ya? Entonces vamos para adelante. Entonces primero, definamos el pedazo que se comporta más bien. Es decir, recuerden que cuando ustedes desarrollan el control, tienen que poner todas las hipótesis importantes. Todo escríbanlo, porque hay cosas que yo digo como con las manos acá, pero es importante escribirlo. Entonces, ustedes también escríbanlo. Entonces, para x, ¿dónde? Para el par en R cruz 0, infinito.
Noten que X va a pertenecer a R, porque puede pertenecer a R, no tiene ninguna restricción, pero Y va a pertenecer solamente a los números positivos. Entonces, la función f es composición de funciones continuas. No se hace cero en ninguna parte. Para números mayores a cero, esa función es completamente continua. Por lo tanto, como es función de composiciones, es composición de funciones continuas, es continua. Ahí no hay muchos más argumentos que dar, simplemente escribir eso. Es importante escribir eso. Entonces veamos qué pasa para x, y en R. Esta pregunta es como tipo prueba, así que, o control, así que, ojito. Veamos qué pasa en el otro lado, ¿cierto? Porque tenemos la función, ya la revisamos hacia la derecha del i, ahora revisémosla hacia la izquierda del i, pero sin tocar el 0. Es decir, en R cruz, menos infinito hasta el 0. Entonces, también tenemos una definición correcta de esa función. F es 0. En ese caso, lo que es trivialmente continuo. Trivialmente continuo. ¿Por qué es la función 0? La función constante es igual a 0, es continua. Porque toda función constante es continua. Porque es constante. Y ahora, veamos, ahora nos vamos a ir acercando un poco al 0. Entonces, ¿qué pasa sin tocar con x en 0 para x en R sin tocar el 0? No queremos tocar el 0 y nos vamos a acercar al 0. Entonces, ¿qué pasa si x no es 0 y nos tocamos en y en 0? Entonces, si x no es 0 y y es 0, esta función es 0. La función de arriba es 0, ¿cierto? Para x distinto de 0 y y es 0, la función de arriba es 0. Bueno, por lo menos tenemos eso, ¿cierto? Entonces, f es 0. Se puede evaluar en 0 sin 0. Y ahora vamos al caso raro, ¿cierto? Entonces, el caso raro, que es donde yo no sé si es continua, es en para x, y 0, 0. Ese es el caso complicado. Entonces veamos qué pasa ahí. Aquí yo tengo que ver el límite, ¿cierto? Entonces reviso el límite cuando x vector tiende a 0. El límite cuando x vector tiende a 0, denme un segundo. El límite cuando x vector tiende a 0 de la función x cuadrado y sobre x cuadrado más raíz de y. Y entonces esto es la primera parte de la evaluación, que es ser capaces de entender los límites y de evaluarlos correctamente. Entonces, ¿qué estrategia tengo que usar yo en este caso para evaluar el límite? ¿Alguien me puede responder? Esto es ayudantía interactiva, así que... ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo evaluar directamente? ¿Voy a usar definición? ¿Voy a acotar? Díganme ustedes. Creo que sería más fácil acotar, ¿no? Cierto. Parece ser que hay que acotar. Entonces, cuando yo quiero acotar, necesito un límite propuesto. Entonces, ¿cuál es mi límite propuesto? El 0. El 0. Entonces, queremos verificar, ¿cierto? Uno lo que acota es f de x vector menos el límite propuesto. Eso es lo que uno acota. Y trata de acotarlo por una función g que se vaya a 0 para poder usar el teorema del sándwich. ¿Por qué? Porque esto siempre es mayor o igual a 0 por teorema del sándwich. Y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, esto es igual a la norma, ¿cierto? De x cuadrado y
claro, en norma, pero se va a convertir en el valor absoluto. X cuadrado más raíz de y en valor absoluto. Ahora, ojo, porque acá yo tengo muchas formas de acotar y a veces cuando acoto me puedo saltar por arriba, me puedo pasar por arriba a una cosa que no converge. Eso no significa que esa cuestión no converja, significa que estoy acotando por una altura demasiado grande. Me estoy yendo muy lejos hacia arriba. Por ejemplo, un truco que yo siempre ocupo es que x por y es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado sobre 2. Este truco, ¿de dónde viene? De x menos y cuadrado mayor a igual a 0 y desarrollen esa desigualdad y van a llegar a eso. Y entonces podríamos nosotros decir que esto es x por y por x, ¿cierto? Separamos, por lo tanto, por eso tenemos el menor o igual. Y abajo conservamos el x cuadrado más raíz de y, pero vamos a sacar la norma. ¿Por qué la sacamos? Porque x cuadrado es siempre positivo, la raíz de y siempre es positiva. Ah, yo me equivoqué, de hecho. Espérense un poco. Ah, no me equivoqué. No, está todo bien. todo bien. Estaba pensando en este caso, pero en este caso está definida como 0, así que estamos bien. Ya. Entonces, tengo este caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo acoto por esta cota? Digamos la cota amarilla. Entonces acotaría esto por la cota amarilla. Y me quedaría x cuadrado más y cuadrado sobre 2, norma de x, ¿cierto? Y ahora también... Ah, ya, no, todavía no. Entonces, sobre 2 sobre x cuadrado más raíz de y. Se ve como algo que converge, ¿cierto? Se ve como algo que tiene límite y como que el límite tiende a 0. Y más aún, yo... Al sumar una cosa positiva a una fracción, yo lo que estoy haciendo es achicarlo de arriba. Entre más grande el numerador, más achico lo de arriba. O sea que si le quito esto, ¿cierto? Si le quito eso, se va a agrandar, porque no lo estoy dividiendo por algo tan grande. Entonces esto es naturalmente mayor o igual a 1/2 de x cuadrado y cuadrado, norma de x, sobre x cuadrado. Le estoy quitando al denominador algo positivo. Por lo tanto, el denominador se achica y el numerador se agranda. Pero acá tengo un problema, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema de esta cota? El x cuadrado que está dividiendo. Sí, que esta cota no es muy claro si es que converge. Yo les puedo decir, de hecho, que por lo menos esto, si ustedes lo analizan por sí mismo, no converge. Y si ustedes analizan esto por sí mismo, tampoco converge. Entonces esto se vuelve un argumento un poco difícil de hacer. Entonces uno acá se empieza a calentar la cabeza, ¿cierto? Porque dice, ¿qué pasa si lo transformo a polares? ¿Qué pasa si lo transformo, ¿cierto? Me empiezo a calentar la cabeza y aquí pierdo tiempo. Cuando les pase esto, traten de volver atrás y tratar de repetir ciertos pasos y ver qué pasos pueden hacer antes que otras cosas. Por ejemplo, acá nuestro problema es que nuestra cota, esta cota, es demasiado grande. Por lo tanto, podríamos acotar por una cota un poco más pequeña que acotamos después. Podríamos usar esta cota primero y después ver si es que necesitamos otra cota. Entonces, digamos que esto no lo vamos a continuar porque no tenemos certeza. Si ustedes logran hacer un argumento válido para decir que esto sí tiende a 0, yo estoy seguro que eso sí tiende a 0, pero es medio complicado de probar, lo pueden usar, pero la idea es no calentarse la cabeza. Entonces vamos a hacer otra cota en este punto, en el punto verde. En el punto verde vamos a hacer la cota que usé después. Entonces vamos a tener x por y por x. Y ahora en vez de hacer eso, que era acotar por x cuadrado más y cuadrado, que en algunas ocasiones sirve, vamos a sacar en la raíz de y, ¿cierto? X cuadrado.
Y entonces tengo algo más, menos escapado hacia arriba. Y esto mata a esos dos. Y entonces queda igual ahí. Y esto tiende a 0. O sea, en un paso, Mucho más fácil. claro, en un paso lo maté, pero tengo que estar atento a eso. Porque no siempre tengo la seguridad de que eso es positivo. Esto solamente se puede hacer cuando tengo una fracción y esa fracción hay dos cosas que son positivas. Entonces yo que le quito una de esas cosas y la cosa crece. ¿Ya? Eso también hay que escribirlo en el control, ¿cierto? Cuando lo desarrollemos. ¿Qué cosa? Que podemos hacer eso porque sabemos que son positivos. Puedes hacer esto, mira. X cuadrado más raíz de y es mayor o igual a X cuadrado, ¿cierto? Ah, sí, ahí. Y lo dais Hazlo vuelta. directamente. Bueno, Y lo me dais parece muy vuelta. fácil. Y se da vuelta. Claro, y eso pónenlo. Eso hay que ponerlo. O sea, igual. Bueno, esto es. Si escribes esto, en verdad no tenéis que poner que son positivos porque es evidente si estáis trabajando en R. Pero ojito con eso. Y esto no siempre es verdad. Aquí funciona porque tengo los cuadrados y los cuadrados son positivos, ¿cierto? Por eso uno también trabaja con valores absolutos en vez de acotar desde arriba. Pero volvamos al problema. ¿Por qué me doy tantas vueltas para explicarles esto? Porque ustedes se tienen que expresar en los controles. En los controles uno muchas veces revisa que hay pasos que se saltan y que son pasos que les dan puntos, chiquillos. A veces a ustedes no se imaginarían que esto vale 0,5. O que decir, por teorema de Fourier, simplemente decir eso, por teorema de Fourier vale 0,5. Y esos 0,5 te pueden subir de un 3,8 a un 4. O a más nota. Entonces, escriban todo lo que quieran escribir. Hay muchas cosas que no escribo porque se las digo, pero ustedes tienen que escribirlo todo. Ya. Entonces, en conclusión, como norma de G, de I, en verdad es X, Y, pero esta es la función, es mayor o igual a f de X vector menos L y G tiende a 0, cuando I tiende a 0, entonces ustedes pueden pasar al tiro a F es continua en 0, 0 y por lo tanto F es continua en todo R cuadrado. Entonces ahora probamos continuidad, probamos la primera. Bien. Probamos que es continua en todo R cuadrado. Perfecto. Entonces ahora vamos a la segunda, que es calcular las derivadas parciales en un punto A, 0 arbitrario. Para A arbitrario en R. Entonces, notemos que en R cruz 0 más infinito tenemos composición de funciones diferenciables. Y hay un teorema que me dice ¿qué cosa? Que si yo tengo un dominio, dado un dominio abierto, si tengo funciones diferenciables compuestas que no se hacen cero, como los polinomios, estos son polinomios, por ejemplo, ustedes podrían decir son polinomios, por lo tanto son diferenciables. Entonces su composición es diferenciable. Y justo acá estamos en el punto en donde es linda la función y por lo tanto, como tenemos composición de funciones diferenciables, f es diferenciable. En ese dominio abierto, muy lindo. Entonces, como es diferenciable, calculemos la derivada parcial con nuestras técnicas que conocemos de siempre. Entonces, la derivada parcial de x para x, y en el dominio, ¿cierto? Y ahora tengo que derivar nomás, el de arriba, la derivada del de arriba por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba.
Entonces es 2xy, que es la derivada del de arriba. Estoy derivando con respecto a x. Bueno, aquí está la función. No sé si la dejo anotadita al lado para que no parezca como mágico. Copiar. Vamos a dejarla anotadita aquí para que no parezca mágica. Y vamos a pintarla con rojo. ¿Ya? Si tienen dudas de, ay, pero ¿y qué hiciste acá? Díganme al tiro nomás. Y la resolvemos. Entonces, derivamos, ¿cierto? El de arriba por el de abajo. Uno deriva asumiendo que la y es constante. Recuerden que cuando hacemos derivadas parciales, este es el símbolo que vamos a utilizar para df a dx. Cuando usamos derivadas parciales, lo hacemos como si fuera unidimensional y como si todo lo demás fuera constante. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entonces la derivada del de abajo es simplemente 2x. Y el raíz de y se mata porque es una constante a los ojos de la derivada con respecto a x. Y luego tenemos el de abajo al cuadrado, igual que en el caso unidimensional. Y ahora notemos lo siguiente. Notemos que acá tenemos x cuadrado por y. Al multiplicar por 2x se va a convertir en x al cubo. X al cubo. Y acá igual lo mismo. Entonces esta se va a matar con s. Y solamente va a quedar 2xy raíz de y sobre x cuadrado más raíz de y al cuadrado. ¿Todo bien? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces tenemos eso por una parte. Y ahora tenemos que, por definición, entonces, para a,0, a en R, hay que hacerlo por definición. Entonces, tenemos un punto fijo, el a es fijo, y vemos qué pasa en el punto. Entonces, ¿cuál es la definición de la derivada parcial? Es igual a la definición de... es igual a la definición de la derivada común y corriente, pero ahora solamente en el vector. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, 0, menos f en 0. F en a, 0. F en a, 0. Sobre h. ¿Pero qué es esto? Esto es lo mismo que el límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0. Y entonces, escribámoslo. Simplemente escribámoslo. Entonces, recuerden que acá están reemplazando por f, no por fx. Porque estamos viendo la f, que es lo que genera la derivada. Lo que estamos haciendo es como la pendiente, pero la pendiente de la f. Entonces, ahí está la funcióncita. Tenemos a más h al cuadrado por 0 sobre a más h al cuadrado más raíz de y. Entonces acá la pregunta que ustedes deberían hacerse es, veamos los casos. Perdón, no, aquí no es raíz de y, es raíz de 0. Entonces acá la pregunta que ustedes deberían resolver inmediatamente es, ¿qué pasa si varió el parámetro a? ¿Qué pasa si varió el parámetro a? Entonces respóndame, ¿qué pasa si varió el parámetro a? Por ejemplo, ¿cuál variación del parámetro a es interesante? ¿Qué pasa si a es 0? No sé, estamos utilizándose por 0 igual, así que va a ser igual la derivada. Justamente. Aquí lo que tienen que ver es que esto está bien definido. Esto está bien definido incluso cuando a tiende a 0. Porque la parte de abajo siempre te queda el h cuadrado. Si a es 0, te queda el h cuadrado, ¿cierto? Si es distinto a 0, te queda a más h cuadrado más 0. Pero arriba siempre hay 0, hay un 0 fijo. Entonces ese 0 mata todo y no lo indetermina. No se indetermina gracias a nuestro a más h cuadrado. Entonces esto es
para 0 para todo A en R. Esto ustedes tienen que tratar de explicarlo, pero en una línea, un par de líneas. Dicen, bueno, no se indetermina nunca para todo A, incluso A en 0, no sé. Ustedes escriban un poquito nomás. No se indetermina. Es claro que no se indetermina. Entonces es 0. Es 0 fijo. Perfecto. Por lo tanto, ahora tenemos que escribir f de x, x, y. Ahora la tenemos definida en todo el plano, ¿cierto? Tenemos definida en todo el plano, porque hacia la izquierda nosotros sabemos que la derivada de 0 es 0. Entonces da lo mismo, ¿cierto? Tenemos lo mismo. Entonces 0 en el punto, y esto es para y, bueno, en otro caso, y para en el caso donde y es normal, como la gente, normal, donde y se porta bien, tenemos esta, ¿cierto? Entonces, para y sigue estando definida cuando y es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, ahora tengo que calcular f sub i, es decir, la derivada de f con respecto a i. Entonces, b, análogamente, para x en r y en r más, digamos que r más es desde 0 a infinito sin cortar el 0. Ahí pueden definirlo, digamos, así como para ser más explícito en caso de, ¿cierto? Lo primero que hacemos es derivar normalmente. Entonces, f de i podemos derivar por la misma razón. De ahí viene el análogamente, que es por las mismas razones. Tenemos composición de funciones diferenciables y por lo tanto diferenciabilidad total. De hecho, es más fuerte porque uno puede tener derivadas parciales sin tener diferenciabilidad, pero estas funciones son polinomios y los polinomios son diferenciables. Entonces, no solamente existen las derivadas parciales, existen las derivadas en todas las direcciones y además es súper fuerte. Es súper fuerte ser polinomio. Bueno, entonces derivemos, ¿cierto? Tenemos ahí la función. Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiarla para no olvidarnos. Vamos a ir moviéndola ahí. Qué lindo. Perfecto. Y derivemos. Hacemos la derivada usual, ¿cierto? Entonces derivamos con respecto a y el de arriba. La derivada con respecto a y es x cuadrado por el de abajo. X cuadrado más raíz de y. Menos la derivada del de abajo con respecto a y. Entonces esto es una derivada en la cual tenemos la derivada de una suma. Pero tenemos como una cosa como c más raíz de y. Por lo tanto, o sea, la derivada lo ve así, ¿cierto? Como c. Entonces c se va a hacer 0 y la derivada de la raíz de y es la que conocemos de toda la vida. Entonces es un medio raíz de y, ¿cierto? Un medio por raíz de y por el de arriba sin derivar, x cuadrado y todo dividido por el cuadrado del de abajo. Ya. Entonces, estamos bien, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que ahora desarrollar x a la cuarta más x cuadrado raíz de y menos x cuadrado. Y noten que y sobre raíz de y es lo mismo. Si yo racionalizo la raíz de y, es lo mismo que y raíz de y sobre y. O sea, las y se matan y solamente me queda raíz de y. ¿Sí? Y esto es un medio. ¿Por qué? Porque acá racionalicé por raíz de y, raíz de y. Y ahora
x cuadrado más raíz de y al cuadrado. Y bueno, entonces este es lo mismo que este. O sea, tienen el mismo, lo que lo acompaña. Y entonces me queda, bueno, finalmente, voy a escribirlo al tiro. F de y para x, y. Y esto, obviamente, que es en este caso, es igual a x a la cuarta más un medio de x cuadrado raíz de y. Todo esto por 1 sobre x cuadrado más raíz de y al cuadrado. Bien, esa es la parte fácil, pero es media... Hay que hacerlo, hay que ir pasito a pasito, no se salten paso porque ese es puntaje que es gratis, es gratuito. Hay que ir matraca, 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 matraca. Y ahora, punto para a, 0. Para x, y es igual a 0, veamos qué pasa. Veamos qué pasa. Entonces tenemos que hacer la definición. Entonces, f de x de 0 a 0, si existe, va a ser igual al límite, va de a, 0, si existe, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a, h, porque ahora estoy en i, ¿cierto? El i es el que... perdón, es... espérense. Aquí me equivoqué. Ahora estoy viendo el camino por i, la derivada con respecto a i, entonces el h ahora afecta a la i, a la coordenada i, entonces sub 0, 0 sobre h. Y ahora hay que calcularlo, entonces el límite cuando h tiende a 0, bueno, tengo 0, y acá, ¿qué tengo? A cuadrado h, ¿cierto? Sobre a cuadrado más raíz de h. Y esto, y todo esto por 1 sobre h. Entonces notemos lo siguiente. Notemos lo siguiente. El h va a matar a la otra h, ¿o no? ¿Estoy bien o no? A ver. Sí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo es el límite cuando h tiende a 0 de a cuadrado. Esta h, bueno, ese 0 se muere y me queda a cuadrado sobre a cuadrado más raíz de h, ¿o no? Entonces, si h tiende a 0, esto tiende a 1. ¿Está bien? ¿Lo hice bien? ¿Por qué le restaste f de 0,0? Porque recuerden que la derivada es con respecto al punto. Es con respecto al punto, entonces yo quiero ver la derivada en a, 0. Perdón, esto es en a, 0. En verdad no es en 0, 0, era en a, 0. Esa era mi duda. Sí, sí, justamente era en a, 0, perdón. Pero en verdad en a, 0 vale 0, ¿cierto? Sí, vale 0. Porque así está definido. Entonces vale 0. Entonces esto es igual a 0. Sí. Y esto me da 1, pues. Entonces eso es el límite, 1. ¿Y qué pasa si a es 0? Límite vale 0. No, porque la verdad es que, piénsenlo así, si a vale 0, si a vale 0,
Ah, claro, el límite vale 0 porque antes de que valga 0 me queda el h abajo, entonces tengo el 0. Pero eso da lo mismo, o sea, yo no estoy buscando continuidad. ¿Ah? Entonces, digamos que... digamos lo siguiente. Entonces, escribamos entonces cómo se comporta el límite, porque aquí ocurre algo raro. Entonces, tengo la derivada en hartas partes. Entonces, denme un segundo para verificar que me parece que yo lo había hecho, pero me había equivocado. Claro, en eso me había equivocado. Ya. No, entonces está bien. Estamos bien. Entonces, es importante aquí definir los intervalos. Entonces, el primer intervalo es en x en r y y en r menos 0. Entonces para... bueno, copiémosla. X a la cuarta. Copiémosla. Así nomás. En pos del tiempo. Entonces... lo importante más que... O sea, sí, el resultado es importante, pero lo importante es en dónde está esto. Entonces esto está en x, y pertenecientes a r cruz r más menos 0. Después, para un a fijo, yo tengo que... La cosa aquí es que yo fijé el a. Aquí yo estoy fijándola antes de... Cuando estoy haciendo esto, el a es fijo. A es fijo. O sea, el a lo selecciono antes de ponerme a hacer el límite. Entonces, por ejemplo, si a vale 0, como decía, iba a valer 0. Entonces, para a fijo, entonces si... pongámoslo en dos partes. Entonces, 1, si a... Si... no, es x, ¿cierto? Si x está en r menos 0... y pertenece a... y es 0, ¿cierto? Si es 1, si en este caso. Si y vale 0 y x no es 0, vale 1 y es 0, esta es la derivada, si x viene... si x es igual a 0 y es igual a 0. Y me falta la otra parte, pues la parte negativa, ¿cierto? De hecho, acá definí... no, aquí es 0 en otro caso siempre. Ahí era 0 en otro caso siempre. Y acá, entonces es 0 también si x es menor... Bueno, es 0 en caso de que x pertenezca a r, ¿cierto? Y sea negativo, ¿no? Y sea negativo. ¿Por qué? Porque entra en la otra definición. Bueno, de hecho, si se fijan... no, está bien. Está bien. Está bien, sí. Me queda un poco la duda de que cómo se comporta, pero claro, cuando hago la derivada por definición siempre quedo en ese punto. Siempre quedo en ese punto y el a no me va a mover el punto ese. El a no me va a cambiar ese punto, sino que lo que va a cambiar es el AH. Ya. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, para concluir, la pregunta es, ¿f es diferenciable? Obviamente que yo tengo que decir en dónde, porque si no estoy preguntando en todo el espacio, pero es mucho probar diferenciabilidad en todo el espacio, en este caso. Bueno, no sería tanto, pero porque es diferenciable en casi todos lados menos en 0, 0. Pero digamos solamente en el punto. F grande, ¿cierto? No la derivada con respecto a X. F grande. Entonces, ¿es diferenciable? Entonces, veamos el límite cuando h vector, ojo que acá le voy a poner h vector, veamos la derivada por definición.
Entonces, f en 0, 0 menos f... perdón. Aquí hay que usar... Es el punto de interés más el vector. Es decir, si mi vector es h vector, vamos a definir h vector como hk. Entonces es f en hk menos f en 0, 0 menos el gradiente de la función en 0, 0 por, esto es un producto punto, h vector sobre la norma de h vector. Entonces veamos que lo que es el gradiente de f en 0, 0 es el valor, ¿cierto? Me parece que ahí. ¿Está bien escribirlo paradito? No, no está bien escribirlo paradito. Tiene que estar acostadito. Es así. F de x en 0, 0. ¿O no? Ya da lo mismo. No me voy a complicar por eso. 0, 0. Sí, ahí había que escribirlo paradito. Bueno, da lo mismo. ¿Pero esto cuánto vale? Esto ya lo calculamos, ¿cierto? Entonces tenemos S y este. Entonces este es igual a... Y ahora vamos a escribirlo bien, paradito, 0, 0. Y el producto punto con H es básicamente 0, porque tengo H por 0, K por 0, 0. 0 más 0, ¿cierto? El producto punto me genera un real, entonces... etcétera, etcétera. Entonces esto se va a 0. Esto es 0. Y me queda... entonces es igual al límite de h vector, cuando h tiende a 0, de f de hk. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es h... ¿dónde tengo la función? Se me perdió. Es h cuadrado k sobre h cuadrado más raíz de k por 1 sobre raíz de h cuadrado más k cuadrado. Y entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Más o menos el mismo proceso, ¿cierto? ¿O no? Bueno. No, no tengo que hacer el mismo proceso. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que hacer el mismo proceso? ¿Por qué no puedo acotar, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué no puedo acotar? Esta es una pregunta interesante. ¿Por qué no puedo usar teorema del sándwich para acotar esta función? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna idea? No, que se puede... ¿Por qué no? Porque el teorema del sándwich, lo anoté más arriba, pide que yo tenga alguna noción de cuál es la derivada. ¿Sí? Pide que yo tenga una noción de cuál es la derivada. Tratemos de hacer algo, tratemos de acotar o alguna forma. Claro, pero no se puede acotar, si ese es el problema. Bueno, esto no era parte de la pregunta en todo caso. Esto no era parte de la pregunta. A mí se me ocurrió preguntar por diferenciabilidad, pero entonces esto le queda para usted. Quédense tranquilos de que esto no era parte de la pregunta. Pero sí les pueden preguntar sobre diferenciabilidad. Hay otra forma de calcular diferenciabilidad en un punto y es calculando continuidad de la función en el punto. Así, pues. Esto mismo te iba a decir. Continúe. Podríamos ocupar la continuidad de las derivadas parciales. Claro. Ahora, entonces la pregunta es, ¿estas derivadas parciales son continuas? Y eso ya es otro problema más grande igual, que se les podían preguntar, pero en verdad no nos queda tiempo para responder. Así que Una ustedes consulta digan. sobre diferenciabilidad por
definición. Sí. Este límite tendría que ser igual a cero, ¿cierto? No. No, pues este límite llega al valor de la derivada. Sí, sí. Por eso no se puede usar el teorema de Sandwich. Porque, por ejemplo, imagínate el caso unidimensional, ¿ya? Yo tengo esta función. Imagínate que yo estoy calculando este límite acá. No, ahí, justo ahí no. Justo ahí no. Acá. Uno cacha más o menos que es eso, ¿cierto? Entonces, cuando yo calculo el límite por definición, debería darme la pendiente de esa recta. ¿Esa pendiente es cero? No. Justamente. Entonces, por eso es complicado. Me parece, no estoy muy seguro, tengo que ver mis anotaciones, que esto es la norma. Que acá estoy cometiendo un error y esto tiene que ser la norma de todo. Alguien, Yo tenía alguien, notado que, yo ¿Mm? tenía notado que este límite tendría que ser igual a cero. Por el. La derivada vendría representando por el gradiente. Cuando si lo dejáis igual a cero, podéis despegar como el gradiente por el vector de h. Y ahí se supone que debería quedar. Ahora no estoy tan seguro. Tengo que revisarlo. No, eso no es verdad. Ojito con eso. La derivada no necesariamente. Aquí estoy revisando la derivada. Mira, imagínate que este límite fuera siempre cero. Eso significaría que la derivada total de la f siempre sería cero. En cualquier punto. Porque este límite te da el valor. Esto te da el valor de. Digamos, voy a escribirlo súper feo, pero sería como f' de x, y. No, por favor, que esto no quede así como grabado, pero sería como eso, ¿cierto? En el punto x0, en el punto de interés. F', vamos a decir. O la df, la derivada total. No sé cómo llamarlo. La cosa es que esto no puede ser cero en todas partes, porque no toda función va a tener derivada cero. Significaría que todas las funciones. ¿Qué significa que la derivada será cero de una función? Significa que estás como sin curvatura, ¿cierto? Estás como en un óptimo. Entonces no necesariamente. No, esto hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo de alguna forma. Esto hay que resolverlo. Pero yo quizá esto es más difícil de resolverlo y por eso no estaba preguntado. ¿Sí? Pero eso. Se los quería dejar como abierto, pero es para que vean que si es que esto se puede hacer o no se puede hacer, etcétera, etcétera. ¿Por qué h tiene que ser distinto acá? Porque tiene que ser distinto acá. Podríamos tratar de acotarlo. Es que, ya, mira, al acotarlo, al acotarlo, que no debería ser lo correcto, pero me gustaría ver la definición de. Denme un segundo y reviso el PITA, porque estaba revisando el PITA. Libro que yo siempre lo recomiendo de varias variables. Denme un segundo y reviso el PITA. Diferencial. Claro, no es la norma. No necesariamente es la norma de eso. Claro, una función es diferenciable si solo sí, cuando diferenciable es derivable en todos los puntos de su dominio y decimos que su gráfica es su superficie suave. Claro. Ahora esta gráfica parece ser una superficie suave, pero igual me genera suspicacia. Ya. Así que eso. Dudas que tengan. Aparte de esta, de cómo resolver este límite. Dudas, por favor, hablen. Porque después. No sé si le hice clic a alguien, pero hablen. Digan si tienen dudas. Si les quedó claro. El ejercicio, etcétera, etcétera. Por favor. Felipe, a mí me queda más que nada una duda de qué tipo de cosas más nos podrían preguntar respecto a diferenciabilidad, por ejemplo. Les pueden preguntar, por ejemplo, una función que sea evidentemente diferenciable. Como, no sé, x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado.
pero por definición. Esto es evidentemente diferenciable porque es un polinomio, ¿cierto? Pero se las podrían preguntar por definición. Eso, les van a preguntar límites y continuidad. Es decir, este tipo de ejercicio. También les podrían preguntar epsilon delta. Les podrían preguntar epsilon delta. No se olviden de eso. Y seguramente les van a preguntar una pregunta de este tipo. Continuidad en todo el espacio. Después encontrar las derivadas parciales y definirlas en todo el espacio. Y después preguntarse si es que esta función es diferenciable o no es diferenciable. En un punto. Ya, 2.6. buenísimo. Miren. Bueno, si no se queda pegado. Ah, murió. Muy bien. Grande Samsung. Veamos la definición de diferenciabilidad para que matemos esta discusión de una. Decía que está en la página. Decía que está en la página 184. Demostración. Siendo diferenciable, ya, pero es más arriba. Aquí está la definición de diferenciabilidad y tiene que ver con este resto. Eso. ¿Ven? No hay una norma ahí. Esa es. O sea, perdón. Ese no es. Es el residuo. El residuo es la resta entre eso, ¿cierto? O sea, ustedes pasan. El residuo es eso, que tiene que tener norma cero. Ojo que el residuo. Esto era lo que tú decías. El residuo tiene que llegar a cero. ¿Y qué es lo que es el residuo? A ver, veamos. Porque puedo estar equivocado. Y si estoy equivocado, sería bacán porque significaría que el residuo... Ya. Muy bien, sí. Bien. Ya. Perfecto, sí. Yo estaba equivocado. Buena, yo estaba equivocado. Bien. Gracias. Gracias, libro. Ya, ¿se cacharon por qué yo estaba equivocado, no? Menos mal que lo corregí al tiro. Podría haberle dicho algo. ¿Qué era? No caché. El residuo tiene que valer cero. El residuo, déjenme, lo tengo en la cabeza. Ya. JMG 23. Ya. Sí, me equivoqué. Es diferenciable si el residuo vale cero. Bien. Ya. Este residuo tiene que valer cero. No, yo estaba equivocado. No me da el valor directo de la diferencial. Entonces, eso hay que. Todavía faltan 5 minutos. Para el video. El residuo. Esto es el residuo. ¿Ya? Eso es el residuo. Y ese residuo, si es diferenciable, y esto está mal. Casi cometo un grave error. Eso está mal. El residuo tiene que ser cero. Entonces esto tiene que ser cero para que sea diferenciable, como decía el compañero. Así que pido mis disculpas públicas por ser tan mal. Esto tiene que valer cero para que sea diferenciable, ¿cierto? Entonces sí puedo acotar. Justamente puedo acotar. Ahora sí, muy bien. Bien, compañero, tenía que seguir insistiendo nomás. Vamos para adelante. Veamos si es que se puede. Vamos que sí se puede. Entonces vamos a acotar por la cota grosera porque tengo ese h cuadrado más k cuadrado. Entonces vamos a hacerlo bien groseramente. Entonces tenemos que queremos esto, ¿cierto? H cuadrado más raíz de k menos 0. Entonces, por la norma de h, ¿cierto? Por la norma de h, porque esa es la norma de h, da lo mismo si sale o entra. Ya, da lo mismo. No, está mal. No puedo escribirlo si está mal.
por la norma de h. Ya. Entonces eso tiene que ser 0. Acotémoslo. Entonces tengo h, ¿cierto? Por hk. Hk se puede acotar por h cuadrado más k cuadrado. Por las mismas razones dadas anteriormente. Y esto queda sobre h cuadrado más raíz de k. ¿Cierto? Y esto multiplicado por la norma, pero la norma es raíz de h cuadrado más k cuadrado. ¿Ya? Entonces lo único que hice fue acotar hk por hk cuadrado. Entonces, ahora vamos a volver a tratar de hacer algo loco. Y matamos este con este, ¿cierto? Y entonces nos queda. Bueno, matamos ese con ese. Lo matamos entre comillas porque no se muere completamente, queda vivo. Y después nos deshacemos de ese raíz de k. Y tenemos h sobre h cuadrado en norma por raíz de h cuadrado más k cuadrado. Y me parece que esto no... Vuelvo al mismo problema que antes. ¿Cierto? Sí. De otra forma, porque esto no sé si converge, ¿cierto? Esto queda 1 sobre h. Queda básicamente una cosa que no sabemos si converge. Entonces probemos otra forma. Entonces sería, matamos el k, que sería h cuadrado k. Otra forma. Perdónenme si ahora me puse un poco más desordenado, pero es para matarlo luego. Matamos el k y queda h cuadrado por la norma de h. Evidentemente la norma es positiva, pero no sabemos si es que es mayor o menor a 1. Entonces, al no saber si es que es mayor o menor a 1, no sabemos si es que hace crecer o no hace crecer esta cosa. Y entonces eso mata eso, ¿cierto? Y queda la norma de k sobre raíz de h cuadrado más k cuadrado. Esto no converge. O sea, la otra cota no convergió. Por lo tanto, tengo serias sospechas de que esto podría no converger. Veamos por caminos. ¿Qué pasa si me doy el camino h es igual a k? Creo que esto no converge. Entonces ahora uno podría probar que no converge. Recuerden que uno cuando prueba si es diferenciable o no es diferenciable, también puede probar que el límite no existe. Recuerden que no es obligación que todo sea diferenciable y que todo funcione bien. Pueden existir las derivadas parciales, puede ser continua, pero puede no ser diferenciable. ¿Qué pasa si tenemos h igual a k? Y esto es un ejercicio bueno de límite. Si tenemos h igual a k, nos queda el h cubo sobre h cuadrado más si h es igual a k más raíz de h por 2 raíz de 2 norma de h. 2 norma de h. Raíz de 2 norma de h. Estoy reemplazando por h igual a k, me estoy yendo por caminos. ¿Ya? Y esto me da un límite, ¿cierto? Esto me da como 1. Me da el límite 1 o 1 raíz de 2. Esto da 1 menos 1 raíz de 2. Sí, esto da algo así como h cubo arriba y abajo es un raíz de 2 por norma de h cubo. No. Por h cubo, pero esto por h cuadrado. Más o menos va por ahí. Y esto tiende como a 1. Tiende como a 1 y a menos 1. Tiende a 1 y a menos 1. Sí. A 1 o a 1 y menos 1 medio, algo así. O puede ser que no. Pero la cosa es que tiende a algo como 1. Tiende a algo como 1. Esto es súper chanta lo que estoy haciendo. Pero miren qué pasa si voy por k es igual a 0. Si me voy por k es igual a 0, este límite es 0. Eso es 0. Si me voy por k es igual a 0. Y por lo tanto tengo dos caminos que me llevan a dos límites distintos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ¿Cierto? no existiría. Entonces no existe. O sea que, ¿es diferenciable o no es diferenciable? No. Eso. Entonces a ustedes les queda probar, pero más o menos cachan que esto por cálculo 1 como que no... O sea, los h cubos sí, porque cuando es menos se va al menos el otro, igual, y cuando es más se va al más igual al otro, pero queda como 1 Sí. o un medio, una cosa así, ¿cierto? En ese caso, porque cuando lo hacemos por camino, Ujú. se transforma en una variable. Se podemos aplicar el L'Hopital, ¿cierto? Sí, o sea, igual eso sí, L'Hopital, sí. Es como pegarle un bazucazo bien fuerte, eso sí.
Ah, sí, pues. Pero ojo con L'Hopital, porque acá no tú no puedes derivar esto. L'Hopital pide que sí, las dos funciones sean diferenciables. Claro. La de arriba y la de abajo por sí sola. Acá lo que hay que hacer es, ya voy a hacerlo un poco. A ver, para el que se queda quedar, el que no va a estar grabado en el video, pero miren esto, miren esto. No, si tengo que hacerlo, ¿cómo no lo voy a poder hacer? Observen lo siguiente, esto queda h cuadrado por norma de h más raíz de h por norma de h. Todo esto multiplicado por un raíz de 2. Un raíz de 2. Y esto entonces me pregunto el límite cuando h tiende a 0. Entonces si me voy por límite por h tiende a 0 por la izquierda. Me voy por la izquierda, esto me queda un menos arriba, h cubo, ¿cierto? Y este me queda positivo, acá me queda raíz de 2, este me queda negativo, menos h cubo. ¿Por qué? Porque este se convierte en menos h. Y ese me da lo mismo, ese da lo mismo. Menos raíz de h por h. Y da lo mismo porque el polinomio es mayor. Y entonces, como ven, yo tenía razón. Yo tenía razón. Esto va a 1. Claramente va a 1 raíz de 2. Y con eso ya lo terminé, pues si ya me dio distinto de 0. ¿Cierto? Perfecto. ¡Oye! Lo maté en tiempo. Ya. Con esto terminamos la ayudantía. Espero que se hayan entretenido tanto como me entretuve yo. La última parte, recuerden ponerlo en 2 por para que no sea aburrido. Y eso. Espero que le vaya bien el control y por favor. Espérense. Y bueno, nos vemos. Los que están en grabación nos vemos.